noches, amigos. Bienvenidos a su programa de la Resistencia Stream. Esta noche tenemos un programa muy especial e invitados también muy especiales. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, tenemos la duda de cómo es posible que Andrés Manuel siga siendo tan popular. En el tiempo que lleva gobernando, hemos tenido la pandemia del coronavirus, que ha sido tan mal llevada por su gobierno, llenando de enfermedad, luto y dolor a cientos de miles de hogares. La violencia y el crimen han alcanzado niveles incontrolables. La economía se ha desplomado y permanece en el estancamiento. Las empresas de todos tamaños no solo han cerrado, sino que se enfrentan diario con nuevos obstáculos para invertir. Y servicios públicos esenciales como la salud, el abasto de medicamentos y la educación enfrentan una crisis marcada por el subejercicio de recursos públicos y deserción escolar a escala masiva. El accidente de la línea 12 del metro, que en lugar de buscar culpables de esa tragedia se dedicó a desviar la atención con cortinas de humo, como cuáles, pues con la absurda consulta del juicio a expresidentes por medio de una pregunta capciosa. ¿Sí? Entonces, no sabemos por qué todavía muchos mexicanos aprueban a Andrés Manuel, por la forma en la que utiliza el lenguaje popular como instrumento para controlar la percepción que la ciudadanía tiene de su persona. Pero no solo con ese lenguaje populista, ha sabido manejar al pueblo como él dice también, lo ha hecho a través de una simbología y su estrategia de martillar el subconsciente de sus bases con pasos muy concretos de captación y adoctrinamiento, haciéndolo parecer como un hombre providencial, como el Mesías que ha venido a sufrir también junto con nosotros, que quiere salvar a la gente del abuso y el maltrato. Pero bueno, para ahondar más en este tema, tenemos a dos invitados de lujo. Quiero presentarles al doctor Jesús Corona Osornio, psicoanalista lacaniano, quien es productor y director del programa El Acento. Buenas noches, Jesús, bienvenido. Buenas noches, Isa. Y también tenemos al licenciado Jorge Arrega, colaborador editorial de medios como el New York Times. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Isa, gracias. El agradecido soy yo y un saludo también a Jesús. A los dos también admiración por ustedes y un gusto estar aquí. Muchas Querido gracias. Jorge, qué pena, no te saludé, soy un grosero. No te preocupes, Isa, pero un gusto saludarte. De todas maneras, te sigo queriendo, ¿eh? Y te sigo admirando igual. Eso es lo bueno. Bueno, oye, Jorge, yo sé que has hecho unos estudios muy interesantes sobre la simbología, sobre el adoctrinamiento, y me encantaría primero saber por qué te has interesado en estos temas. Mira, hiciste una introducción muy interesante y yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué un presidente que es claro, evidente, que no ha tenido un solo resultado, que es un presidente que se caracteriza por mentir, un presidente que abandona, que divide al país y a la gente que él prometió gobernar, puede tener un nivel de aceptación? Pues no te voy a decir a lo mejor tan alto como en un inicio, pero la verdad, comparado contra otros presidentes o contra lo que pasa en la región, todavía con niveles de aceptación importantes. Y para mí, te puedo resumir todo en una sola palabra: manipulación. Manipulación y el juego de la política en donde el decir que se vale todo, él lo pone y lo lleva a cabo a la perfección. Y ahí es donde entra el primer tema que a lo mejor quisiera yo platicar. Leo en las redes sociales que mucha gente cree y dice que este señor es tonto. Yo más bien creo que es tonto el que cree que es tonto, porque es claro que no sabe gobernar, pero el señor está llevando una agenda de manipulación y de destrucción a la perfección, que ahorita vamos a empezar a platicar temas concretos de por qué, cómo lo está haciendo y por qué, para mí, esa es una explicación de por qué tiene ese nivel de aceptación. Y este tema empezó para mí a ser muy interesante cuando en el 2002, de una manera muy involuntaria, fui invitado a una reunión en casa de un político prominente en aquel entonces. Prefiero omitir nombres de algunos de los integrantes, de los participantes en esa reunión,
pero en la cual, para mi sorpresa, y siendo que yo no estoy involucrado en el tema político, simplemente estaba involucrado en un proyecto que buscaba ayudar a la gente, me hicieron parte de esa reunión en donde empezaron a llegar políticos de todos los niveles. Y en esa reunión llegó Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno del Distrito Federal, así era el cargo, acompañado también y muy cercano a Arturo Montiel, que también en ese momento era gobernador del Estado de México. En esa reunión se tocaron varios temas, fue una reunión amable, mucha broma, pero hubo un momento muy, muy especial cuando se empezaron a hablar de problemas que había en el país y alguien hizo el comentario, uno de los integrantes de esa reunión, de que había muchos problemas en México, pero mientras existiera la Virgen, la creencia, la fe en la Virgen de Guadalupe, eso era lo que iba a mantener junto al país. Y de repente hacían mucha referencia al término de la Virgen Morena, como la gente, el pueblo, conoce y venera a esta Virgen. Se hizo el silencio y se empezó después a hablar de los temas de cómo para ellos esta fe era capaz de manipular a mucha gente en México, independientemente de las creencias o no. Y me llamó mucho la atención que varios años después de esa reunión, cuando ya llevaba prácticamente 2 periodos de aspiración presidencial perdidos, surge en el 2011 el propio partido de Andrés Manuel López Obrador, con el nombre de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, cuando claramente es movimiento, pero no era ni de regeneración nacional, simplemente era un juego de palabras para martillar, como bien dijiste tú, Isa, en el subconsciente de la gente, que tenía que ver con la imagen de la Virgen Morena, que es algo sagrado en este país. Ese fue el inicio por el cual me interesó este tema, y cómo para la elección del 2018 se empezaron a utilizar muchos símbolos religiosos, muchas referencias religiosas, y bueno, lo podemos ver en diferentes temas, en diferentes propuestas, en frases, discursos que él hacía, en donde desde como candidato dejó de comportarse como candidato en muchas ocasiones, y ahora dejó de comportarse como presidente para convertirse en una especie de predicador, en donde lo que buscaba es básicamente acercarse y volver a meter la religión dentro de la vida pública, cosa que era un tema que venía manejándose muy por separado, y poder mostrarse ante ese mismo pueblo como el Redentor, como tú lo decías, como el Mesías que venía a salvar, porque él sabía cómo hacerlo. Pero yo aquí quisiera hacer la primera pregunta que tenemos en esta parte de este tema tan interesante. Y yo sigo hoy sin poder contestarme exactamente en qué cree el presidente. Porque se dice cristiano, se dice evangélico, pero si analizamos sus actitudes, sus mensajes, lo que él está haciendo es totalmente lo opuesto a la fe que él dice profesar. Y aquí, muy respetuosamente lo digo, porque no me quiero meter en temas de creencias, simplemente de percepción y de poder evidenciar en un momento dado esa contradicción que ha hecho, que ha sido como la descripción o la común en el gobierno de Andrés Manuel. Y empezamos con la primera contradicción muy grande que hubo. Si ustedes recuerdan, en su toma de posesión, hubo 2 eventos simultáneos, enfrente de los ojos de todos. El primer evento fue el evento civil, en donde él protestaba como presidente de los Estados Unidos mexicanos, donde juraba seguir y observar la Constitución, e inmediatamente después sale a la plancha ahí del Zócalo para poder hacer un evento totalmente pagano, totalmente lleno de simbologismos religiosos, en donde a través de limpias, a través de recibir el bastón de mando de las tribus indígenas, él también tomaba ese poder. No tendría nada de malo si no fuera porque son totalmente y diametralmente opuestas esas 2 posiciones. No puede uno ser o decir que es evangélico, que cree en Jesús, cuando por otro lado acepta una limpia, acepta la entrega de un bastón de mando que, y esto me tocó documentarlo y con pláticas directas con algunos chamanes que intervinieron en ese momento, tenía que ver con hechicería, una serie de temas que no quisiera yo ahondar, pero simplemente sí remarcar lo que es esa contradicción que hoy se ve en cada uno de los aspectos de la vida pública.
Entonces, una de las primeras respuestas que tengo a la pregunta que tú hacías, Isa, es la manipulación ha sido el día a día de este gobierno y en donde lo que se busca es destrozar todo lo anterior, destrozar la creencia de la gente que de buena fe se encontraban decepcionados, tristes, aletargados por los malos gobiernos anteriores y posicionarse como si él fuera un Mesías, un redentor, un salvador que sabía cómo hacerlo y que iba a salvar al pueblo de ese enemigo en ese momento imaginario y hoy ya con un nombre y apellido llamados clase media o neoliberales. Ese sería el primer comentario que tendría al respecto y de ahí mi interés por este tema. Muchas gracias, Jorge. Jesús, ¿tú cómo ves este fenómeno? ¿Por qué sigue teniendo tantos admiradores viendo todo lo que ha sucedido? Como los niños enfermos de cáncer que no tienen medicamentos. ¿Por qué ese fanatismo de las personas? ¿Tú qué opinas, Jesús, como psicólogo? Yo creo que después de escuchar esta cátedra de mi querido Jorge, yo sumaría dos cosas. A ver, Andrés Manuel López Obrador se dice que es masón. Yo he preguntado y algunos masones de cierto nivel, de cierta jerarquía, me han dicho que no lo es. Sin embargo, otros de menor jerarquía me han dicho que sí. Yo lo único que veo es que Andrés Manuel López Obrador es un personaje que maneja la contradicción, pero lo hace de manera programada, de manera muy calculada. Allá por los 80s, antes de que naciera la perestroika, o a punto de nacer la perestroika y la glasnost, en la vieja Unión Soviética, lo que hacían era una cosa llamada contralenguaje. Es decir, todo lo que llegaba del exterior, todo aquello que llegaba de noticias políticas o eso, aparte de que lo censuraban, lo que no podían censurar, hacían lo siguiente: escuchaban un mensaje y entonces a ese mensaje ellos le respondían. De inmediato alguien salía a decir, pero no lo hacía el gobierno, lo hacían figuras que tenían cierta ascendencia sobre la población. Andrés Manuel López Obrador tuvo el asesoramiento de Pablo Sandoval, padre de Irma Heréndira Sandoval, un viejo comunista formado en la Cuba vieja, en la Cuba de Fidel, en la Cuba del dictador, de ese que llamaban el comandante. Entonces ahí tuvo un gran adoctrinamiento que después, años después, en esas pláticas eternas que tenía con Andrés Manuel, comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban 3, 4, 5 de la mañana, él adoctrinó a Andrés Manuel, pero además le generó todo un manual de lenguaje y contralenguaje. Andrés Manuel López Obrador utiliza los símbolos religiosos de tal forma que lo mismo le pueden llegar al cristiano que al no cristiano. Conozco practicantes de religiones no cristianas que están, lo voy a decir así, endiosados con Andrés Manuel. ¿Por qué razón? Porque le habla no a la clase media preparada, no a la clase media con estudios universitarios, no a la clase media emprendedora, que tiene viajes, que tiene una posición social. No, a ellos no les habla. A ellos los ataca, los critica, los vuelve los enemigos del pueblo. Los vuelve los enemigos del pueblo. Tú no puedes tener más que un pobre. ¿Por qué? Jesús era humilde. Sí, pero en aquella época no había universidades. Cuando Jesús no había universidades, no había coches, no había celulares. Coño, pues, ¿a qué podía aspirar Pedro, Pablo, Juan? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué coños? Pues no. Lo que sucede es que él utiliza el lenguaje. Tiene asesoramiento de miembros de la cienciología, tiene asesoramiento de miembros evangélicos, tiene asesoramiento de personas de la Iglesia Católica. Andrés Manuel no escucha a nadie, pero para ese tipo de cosas del lenguaje, la manipulación, él tiene su manual y de ahí no se mueve. Y si se lo mejoran el manual, entonces sí los oye. Y hay mucho lambiscón que lo rodea, hay mucha gente que está ahí
única y exclusivamente para decir sí, señor. Y uno de los más grandes es Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de comunicación social. Caray, se me pudre la leche nada más de pensar cómo este sujeto le soba la espalda a Andrés Manuel, le dice, le hace creer. Y la otra gran manipuladora que le inyecta mucho, porque aparentemente la señora eso no es doctora, yo no lo sé, pero sí sé que es una gran manipuladora, la señora esposa del señor López, le habla ahí al oído y le dice cosas. La idea de Claudia Sheinbaum de renombrar la noche triste como la noche alegre y de nombrar no sé qué cosa como la gran Tenochtitlan del metro, no sé qué, son ideas de la señora de Andrés Manuel que como no tiene nada que hacer, como es la no primera dama, se la vive pensando, voy a parafrasear a Enrique Peña Nieto, ella sí despierta con las ganas de joder a México, ¿no? Y no es la presidenta, pero es la copresidenta. No es exactamente Marta Sagún, pero es la misma cosa, por ahí va. No estoy en contra de que las esposas tengan influencia en los maridos. Lo que estoy en contra es que si eligieron al señor López como presidente, pues la señora tendría que estar, pues no sé, haciendo mole o haciendo libros o haciendo lo que se le pegue la bendita gana. Pero no, ella se mete y opina y Andrés Manuel le hace mucho caso. Conozco dos personajes de muy alto nivel, muy cercanos a Andrés Manuel. Uno pertenece a Scientologists y el otro pertenece, él no, pero sus familiares, tiene un familiar de la alta jerarquía católica. Y estos dos personajes cercanos a Andrés Manuel le hacen la barba, le dicen que sí, lo van acomodando, lo van guiando. Cuando Andrés Manuel parece que se equivocó, no se equivocó, lo hizo a propósito. Entonces, esto del contralenguaje, que la CIA no entendió, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, no entendió sino hasta finales de los 90, cuando ya no existía la URSS. La leche, tío, que se me tira la leche. Es impresionante, impresionante cómo los propios norteamericanos no pudieron entender lo que era el contralenguaje. En la psicolingüística moderna sabemos que yo puedo salir y cometer un error. Y hay dos maneras de justificarse. Una, asumiéndolo y haciéndose el gracioso. Y la otra, dejándolo pasar como si no hubiera yo dicho nada y después la gente que me rodea empezar a darle justificación a ello. ¿Y a quién tiene? A Epigmenio Ibarra, que ayer inmediatamente salió con el comité organizador de la consulta y todo, a decir que van a promover los tribunales del pueblo, que el primer gran tribunal del pueblo que juzgó a Pinochet a su muerte o en vida, no sé qué, fue Julio Cortázar. Como si el bendito pueblo al que le habla Andrés Manuel, que son las personas más desprotegidas de este país, tuvieran acceso a un bendito libro de Julio Cortázar. Ni siquiera saben qué coño se escribió Julio Cortázar. Menos van a saber quién es Bertolt Brecht o Jean-Paul Sartre, que fueron los idearios de los tribunales populares. Pero eso va a generar más división. Yo dejaría mi comentario en esto. Me sumo a lo que dijiste, Isa, en esa brillante introducción. Me sumo, Jorge, a tu exposición genial de maestro. Y yo lo único que les puedo decir es, más adelante les explico cómo opera el contralenguaje y cómo lo están aplicando Jesús Ramírez Cuevas y toda la bola de sátrapas que rodean al que ya se va a convertir, casi estamos a 10 minutos de que se vuelva un dictador, créanme. Totalmente de acuerdo, Jesús, y agregaría también aquí a tu comentario. ¿Dónde viene la contradicción, la manipulación? Desde que López apoya sistemas en nuestra región totalmente comunistas, socialistas, que niegan la existencia de un Dios. De ahí otra contradicción contra la fe que dice profesar. Y por otro lado, esa admiración tremenda a las culturas indígenas que en muchos momentos privilegiaban lo que era el sacrificio de niños, mujeres, hombres, y extraña coincidencia, si tú analizas lo que ha sido este sexenio, récord en asesinatos, abandono total a niños muriendo por cáncer y por otras razones, y un total y abandono y falta de respeto a las causas
de las mujeres. Ahí Simplemente perdón, en las teorías de la conspiración a la mexicana, hay quienes afirman que todo esto de los niños con cáncer es el sacrificio de vidas que se le hace a estos dioses paganos. Yo les voy a decir algo con todo respeto, con todo el respeto que me merece la audiencia. Yo tengo sangre mexicana por mi padre y tengo sangre gallega por mi madre. No nací en México, pero me he criado en México muchos años. Y yo sigo sin entender qué coños le tengo yo que admirar a Cuitláhuac, a Catemotzin Cuauhtémoc, a Montezuma, Ihuilcamina o Xocoyotzin. Yo no hablo la lengua que ellos hablaban. Yo fui criado, y después me descarrí, es otra cosa, en la religión católica, la religión que si bien impusieron los españoles, pero que sin esa mezcla, yo diría como Francisco Fuentes Mares, el gran historiador, que ya murió hace muchos años, sáquenme de aquí mi sangre indígena y sáquenme de acá mi sangre española. Imposible. Entonces yo creo que están jugando, porque además, con todo respeto, ya los pueblos originarios cada vez están muy mermados. No representan una mayoría. La mayoría de este pueblo es mestizo. Entonces que no me venga con coñeces el señor López, la señora Betty, y mucho menos Claudia Sheinbaum. Ella sabe lo que sufrió el pueblo judío frente a Adolf Hitler. Que no me venga con coñeces, que no sabe que Andrés Manuel es un autoritario, un dictatorial, pero además, como dijo Jorge, yo le agrego y le pongo un calificativo más, es un verdadero farsante. Él ni le importan los aztecas, ni los mexicas, ni los olmecas, ni los chichimecas. A él lo único que le importa es el poder, por el poder mismo en su vulgar ambición. absolutamente. Muchas gracias, Jesús. Perdón, Jorge. Perdona que te haya interrumpido. Yo quería saber algo de tus, ¿cómo se llama? De tus investigaciones. ¿Cómo ves el fanatismo que existe en las personas, sobre todo de las zonas marginadas, con respecto al adoctrinamiento que les haya dado el presidente? Mira, es un tema muy interesante porque mientras más marginada sea la zona, más abandono, más decepción, más encono, más ignorancia hay. Tiene tres bases a lo que se dedica esta manipulación que maneja López. Crear un falso sentido de libertad, ese sentido de tú eres libre, cada quien es libre de pensar, de hacer, cuando vemos evidentemente que no, porque por ejemplo, si tú escribes algo en la prensa que no está de acuerdo con lo que él piensa o quiere, eres atacado, entonces crea un falso sentido de libertad que esa gente marginada ha sido privada durante muchos años. Les hacen sentir que pertenecen finalmente a un grupo, cuando muchos de los gobiernos anteriores los segregaron, los olvidaron, y López está basando su estrategia en hacerlos creer que son parte de un grupo, aunque no le importen en absoluto, aunque no le importe la pobreza, la crisis, la destrucción, la dignidad de esa gente, pero los hace pensar que son parte de un grupo. Y finalmente, como en el ejercicio, perdón la palabra, pero sí la leí en muchos lugares y la repito aquí, el ejercicio pitero del día de ayer hace sentir o quiere engañar a la gente, haciéndola sentir tomada en cuenta, cuando la verdad es que su opinión no importa. Porque simplemente él ya tenía un plan para lo que pasó, por ejemplo, ayer. Él es el ganador de la consulta del día de ayer, porque va a poder irse utilizando la palabra pueblo y engañando a la gente, va a poder irse sobre el INE, que es su objetivo principal, y por otro lado también, al final, no importa cuántos votaron, simplemente de los 10 que pudieron haber votado, 8 era obvio que iban a votar por el sí, ya abrirá comisiones de la verdad para seguirse con su objetivo de atacar y seguir creando para esos marginados enemigos imaginarios que ya empiezan a tener nombres, como lo que decía Jesús, los españoles nos destrozaron, violaron, mataron, los neoliberales, los expresidentes, cuando realmente la única intención es manipular para que la gente vea hacia atrás y no vea el desastre que él está causando y la ineptitud que tiene para gobernar. Para mí esa es la respuesta, Isa.
grave, muy delicada, muy grave. Es una situación que, mira, los partidos políticos de oposición siguen haciendo estupideces, les vale madres el país, igual que Andrés Manuel, ni siquiera se dieron cuenta que desde hace 18 años se vinieron creando, primero como círculos de estudio, después como comités de bases, y ahora, no sé cómo les llaman, pero en cada colonia popular y en cada colonia de clase media baja, existen estos comités ciudadanos donde reciben toda clase de adoctrinamiento. Y Perdón, se entonces, llama Consejo de Participación Ciudadana. Así no, se pero llama. ese es otro. No, yo hablo de esta porquería, este engendro llamado Morena, Ah, ok, ok. que ellos desde hace 18 años han venido creando, han venido formando y han venido penetrando. Los partidos políticos andan en la disputa de los 3 centavos de los miles de pesos que le da el INE, etcétera, etcétera. La ambición los mueve, la ambición los tira. Y no se han dado cuenta que mientras el grupo de este señor López ha venido construyendo una dialéctica, ha venido construyendo una retórica, ha venido construyendo un discurso. Andrés Manuel López Obrador por eso está también impactando. Decía Jorge, mi amigo Jorge Arriaga, decía en su brillante participación, hablaba de generar estas necesidades y el sentimiento de pertenencia. Los pobres ya pertenecen a un círculo cada vez más grande, y hay motivos de identificación, de sentir orgullo. El presidente de la República solo trae 200 pesos en su cartera. Correcto. Y yo he escuchado mucha gente humilde, pobre, sencilla, que se ríen y dicen, pues yo nomás traigo 20 pesos y ya es mucho lo que traigo. Pero a ver, mi querido Jorge, mi querida Isa, el hombre más austero de este país, en su decir, vive en un palacio. El hombre que le exige a los españoles que se disculpen por la maldita conquista, vive en un palacio construido y diseñado por españoles. ¿Por qué el pueblo no se da cuenta de eso? Ah, él acabó con los pinos. Ya, los pinos ahora son un museo o una cosa así, un centro cultural. ¿Cuántas de las personas que viven en la más profunda miseria van a poder ir a visitar ese centro cultural Los Pinos, el antiguo rancho La Hormiga? ¿Cuántos de esas personas van a tener un día para camión, van a tener un día para llevarse unos sandwichitos y poder estar por ahí y disfrutar? Absolutamente nadie. Y a la clase media le importa un carajo que exista esa cosa horrenda del centro cultural. Entonces el adoctrinamiento, les van generando necesidades, les van creando el sentimiento de pertenencia y tan, ahora viene lo más interesante. Todos los días reciben una dosis, sus capsulitas que les dan estos monigotes que además están forjando personajes como Paco Ignacio Taibo II, nefasto Paco Ignacio Taibo II, que están generando los moneros, estos lambiscones que salieron de la Helguera y todos esos que salieron y que están ahí echándole porras a Andrés Manuel. Ya las personas humildes ya no pelan la prensa ni nada, quieren ver la jornada, porque en la jornada vienen los que hablan bien de Andrés Manuel. Andrés Manuel ya compró la jornada, digo, en el sentido metafórico, no es que ya sea él el dueño, sino que la jornada ya no lo critica. Entonces, esta generación de necesidades y esta generación de pertenencia hace que el discurso de Andrés Manuel siga siendo exitoso. Pero ya, por ejemplo, ayer en la capital votó el 1.9% del padrón electoral de la Ciudad de México. Es un fracaso para Andrés Manuel, no para la regenta Sheinbaum. No. Ella solo obedece órdenes de su patrón. Si él le dice lava atrás. Si él le dice lee un libro, lo lee. No, Andrés Manuel es el que sigue gobernando la Ciudad de México. Y ya se dio cuenta que en la Ciudad de México ya no lo queremos. Que incluso
Esos pobres que tanto manipula, le van, o ya le empezaron a dar la vuelta como ayer, y se la van a seguir dando. Y por eso la urgencia de Andrés Manuel es acelerar reformas en el Congreso, acelerar reformas en el Congreso. Por eso el afán de destruir al INE, no solo por quedarse con el dinero, sino para regresar a los 70s, 80s, cuando no había un INE y el órgano electoral pertenecía al secretario de Gobernación, que en aquel entonces era Manuel Bartlett. Ahí queda mi comentario. Y agregaría, Jesús, porque me parece bastante atinado lo que dices. Estamos en un país que se caracteriza porque a la gente no le gusta leer. Uno de los objetivos primordiales que tiene la mañanera es hacer sentir que a la gente que está informada para que no se informen. Ese es un punto para mí fundamental. Y la gente está tan fanática que dice, yo lo escuché, lo dijo el presidente. Y no solo habla a su base. Conozco mucha gente que tristemente en este país, Jesús, ve la mañanera porque se les hace divertido, se les hace chistoso, porque esa retórica de pueblo, esos zapatos raspados que son intencionales, es la intencionalidad, ¿para qué? Para que la gente lo empiece a ubicar como que es del pueblo, cuando todos los que lo conocimos antes sabemos perfectamente que el señor tiene mucho dinero, que viste bien, que tiene relojes carísimos, que vive en diferentes lugares, pero simplemente era mandar la imagen de que es pueblo y que lo atacan son los enemigos imaginarios o los neoliberales. A mí me llama mucho la atención que en un ejercicio periodístico que hicimos, y se los comparto, Isa, Jesús, a todos los que nos estén oyendo, cuando tú le preguntas a su base, ¿a qué atribuyes que López Obrador no haya podido lograr o tener un éxito rotundo en algo, o un éxito, ya no digo rotundo, un éxito en algo? La mayoría de la gente te contesta, es que no lo dejan. Es que los malos no lo dejan, le meten el pie, lo quieren destrozar, cuando la gente dice, cuando es evidente que es por ineptitud. Pero bueno, ese es el tema. Él crea una narrativa en la mañana de decir, no tienes que ver los periódicos porque son malos, créeme en lo que yo te digo, y vamos a destrozar y vamos a cambiar toda la verdad y todas las instituciones malas para poner nuevas instituciones y nuevas verdades y nuevos valores que sean acordes a lo que yo quiero, a lo que a mí me sirve y no a lo que a ti te ayuda. Y por eso cada mañana en ese martilleo hay una definición nueva de qué es pueblo, de qué es justicia, de qué es etiquetando enemigos como esa táctica nazi de ponerle una estrella amarilla a los judíos. Hoy es, tú no opinas, tú no estás conmigo, entonces te voy a poner una etiqueta de clase mediero neoliberal para que el pueblo bueno y sabio, que no es ni bueno ni sabio, te destruya, porque ellos son los que están conmigo. Y tomando este comentario de, bueno, si el pueblo fuera bueno y sabio, que es una característica que busca adular y darle características al pueblo que no tiene para hacerlo sentir bien, la pregunta que yo tendría para Jesús y para ti, Isa, si realmente el pueblo fuera bueno y sabio, no requeriría un dirigente que los manejara, sino serían tan sabios que ellos sabrían escoger solos lo que es mejor para ellos y para el país. Yo quiero hacer un comentario en ese sentido. Mira, a mí me pegan durísimo porque yo a veces hay dinámicas en Twitter que la verdad no las entiendo, no me explico. Te encuentras 5,000 tweets que dicen apoyamos a los niños con cáncer y no sé qué. Y a la hora que dicen vamos a apoyarlos económicamente, todo el mundo se voltea por otro lado. Digo, no todos, no estoy acusando a ninguno de ustedes. Y los que lo hacen suben luego su recibito. Yo aporté a los niños. Y creen que con eso ya el país va a cambiar, va a evolucionar. Y luego esas dinámicas de que le mientan la madre a López, que el cacas y que no sé qué tantas cosas, caen en el juego de Andrés Manuel. Andrés Manuel se da unas divertidas, pero luego sale a decir, la clase media es la que más me falta al respeto, porque las personas no salen a protestar. ¿Cuántos de los que tuitean salieron a apoyar el sábado la marcha para favorecer, la marcha que impulsaron los paterfamilias de niños con cáncer? Sí hubo mucha gente, pero ¿cuántos tuiteros?
Hubo personas que anduvimos por ahí, sin hacer ruido, sin hacer nada, marchando, pum, 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 porque las cosas deben hacer así, sumando. Marchar no es un evento, no es una pasarela de modas como muchos lo hacen y salen ahí, mira, estoy aquí en el hemiciclo a Juárez y vamos que, uy, somos un chorro y seremos más. Pero ¿qué hacemos como mexicanos? Por eso, en la otra parte donde el discurso de Andrés Manuel está teniendo todavía mucho éxito, porque no hay quien nos unifique, quien nos... no, yo no digo que nos guíen como Andrés Manuel a sus borregos, y si se enojan porque les digo borregos, antes que no les digo solovinos, como muchos lo escriben como lo dijo Andrés Manuel de ellos mismos, de su seguidor, los solovinos. No, pero alguien que le dé a este país la oportunidad de tener un liderazgo al que podamos empujar desde la base social. ¿Quién lo hace? ¿Quién? Un anciano que tiene mucho valor y que tiene muchas energías todavía como Diego Fernández de Ceballos. Un periodista, Carlos Loret de Mola. Un payaso pelos verdes, Víctor Trujillo con su caracterización de brozo. ¿Esos son nuestros líderes? Marco Cortés, que no sirve para un carajo. Alito Moreno, aliado de Andrés Manuel, junto con Rubén Moreira. Y de las otras cochinadas de partidos ni hablemos, el PT, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano. Fraudes y fraudes y fraudes como partidos. Lo único que quieren es seguir succionando la ubre del INE. Y entonces, ¿dónde está la sociedad civil? Pues es el punto que debiéramos preguntar, en mi entender, y yo espero me corrijan ustedes, me den luz si estoy equivocado. No es el éxito o no de Andrés Manuel con sus borregos, no. El éxito de mantenernos alejados de la acción, estamos en la inacción. Nosotros aquí ahorita estamos haciendo algo. Queremos generar conciencia a través de un podcast, a través de un programa. Y eso es bueno. Pero ¿a cuántas de las personas que siguen a Andrés Manuel le va a llegar este mensaje? Le va a llegar a los que son los mismos como nosotros. Ah, no, sí, yo estoy con Jorge. Y lo que dijo ese pinche viejito loco del Corona, está loco, ese sí está gruñón y la más. No, mira, lo que dijo la encantadora Isabel Cañizares, coño, no, qué ojos de señor. Espérate, güey, no le mires los ojos, ve su inteligencia, lo que dijo. Ay, no, es que Jorge Arriaga es guapísimo y además... Pues, entonces, ahí los estás enseñando a mentir también, Jesús. No. Déjate querer, Jorge, tú déjate querer. Exacto, no. Es mi amigo y lo quiero, por eso dije al principio. Muchas gracias. Lo quiero y lo quiero. Para finalizar este comentario, yo diría, hace falta un gran aglutinador de la queja social, que no sea Twitter, que no sea Facebook, que no sea el Instagram, que nos haga morder ladrillo, que nos haga morder adoquines. Cuando estuve en Francia, salíamos a la calle a marchar. Yo corría el riesgo de que me expulsaran de la Sorbona y me expulsaran de Francia. Y llegué a recibir toletazos, pero toletazos cuando decían, paren la manifestación, y llegaban a rajamadre los policías y nos daban con todo. Afortunadamente yo medio hablaba el francés y me defendía haciéndome el francesito sangronzón y ya, pues ahí ya, ¿no? Qué derechos humanos ni qué nada, lo que tenían que parar lo paraban. Pero se curte uno bajo el sol, se curte uno bajo la lluvia, se curte uno pisando adoquín, pisando pavimento. Pero queremos, desde la comodidad, responderle a Andrés Manuel, ¡está loco! ¡No, mentiroso! ¡Cacas! ¡Uchi! ¡Caca! Y ahí agarramos, ¡ah, es el Cacas, el Cacas! Y el otro tipo, en Palacio Nacional, muerto de la risa, viendo que esa clase media a la que golpea y golpea y golpea, no hace absolutamente nada. Hubo una reacción con esta consulta, que además ya está a nivel constitucional. Lo que boicoteó la consulta más que nada fue la pregunta. Queriéndole ayudar al presidente, le reventaron la madre con ese engendro, ese mamotreto. Entonces, aquí lo real es, ok, aprovechemos esta circunstancia, la inercia de que no salimos muchos, millones no salimos a votar, para
conglomerarnos en una acción. López viene decidido a todo y va a buscar la manera de desaparecer el último bastión de la democracia mexicana, de esta joven democracia mexicana, que es el Instituto Nacional Electoral, que hicieron una impecable labor desde 2018 y hasta la fecha. ¿Cómo le vamos a entrar? Entonces, más que atender a los borregos o lobinos, o como les quieran decir a los seguidores de este señor López, lo que debemos atender es cómo vamos a resanar la grieta que tenemos las clases medias para darle una respuesta a Andrés Manuel bien organizados. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Amigos, ya vamos a ir cerrando el programa. Por favor, Jorge, ¿algún comentario que tengas que decir para despedirnos? Claro, muy brevemente quiero agregar un comentario a lo que dijo Jesús y lo que yo sugeriría, que es lo más importante, que debiéramos hacer. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Jesús. La gente está feliz tuiteando desde la comodidad de un sofá, sin mojarse, nada, pero también creo que no podemos despreciar de esa manera las redes sociales. Yo lo que creo que debemos hacer es cambiar la temática, cambiar el tema, retomar la agenda para que dejemos de replicar, que es lo que yo veo en Twitter. Este señor manda una frase chistosa, pegajosa, que tiene el objetivo de martillar a su gente y hacerles creer que lo que él dice es la verdad y todo lo que los demás opinen no se acepta porque es la verdad en sentido contrario, sino simplemente el poder retomar, no replicar, ponerle menos tiempo, menos interés a las estupideces del señor López para crear una agenda, para recordarle a la gente los casos de mexicanos pobres que con esfuerzo, que han utilizado sus manos para trabajar y no para aplaudir, para gente que ha salido con su propio esfuerzo adelante, que han sido ejemplos en sus comunidades, para poder crear una agenda en donde a los políticos sean los que se tengan que adaptar a esa agenda, en lugar de que los votantes te tengas que adaptar a las pocas o pobres opciones que hay en la política. Y siempre también confrontar la terrible realidad que vivimos con datos duros y en especial a estas nuevas generaciones, hacerles ver, entre otras cosas, los grandes estragos, riesgos y problemas y maldad que se esconde dentro de lo que es un socialismo, comunismo, que hoy quieren venderle a los jóvenes la idea de que qué bonito, qué sueño guajiro, que todos seamos iguales. A todo el mundo nos gustaría, pero sería padrísimo ser iguales en la riqueza, no en la pobreza. Pero hoy los jóvenes que no han tenido ningún acercamiento, ninguna experiencia de vivir el desastre y la tradición del socialismo, lo que es vivir ahí, no les tocó vivir el nazismo, no les tocó nada, el que les vendan la idea de que el socialismo es el futuro y que a eso aspiramos y que de una manera muy romántica todos seamos iguales, para mí es un tema fundamental. Y finalmente, utilizar las redes sociales para impulsar a que la gente lea, se documente y vea y contraste el discurso mañanero con la realidad. Y además, no solo se quede ahí, sino lo comparta, lo demostremos y dejemos al lado el odio, la pelea y la segregación para con argumentos poder mostrar lo que es la realidad. Quizá uno no te pele, quizá dos no te pelen, pero basta con que una persona le haga sentido lo que tú le demuestras con hechos y con datos para que empiece la cadena y empecemos a cambiar. Y volviéndolos, finalmente con esto concluyo, a los símbolos religiosos, a esta parte que Andrés Manuel manipula, yo solamente quiero decir que la iglesia más grande que existe, o la fe más grande que existe en el mundo, empezó con 1, seguido por 12. ¿Por qué no podemos empezar 1 a 1 de nosotros a hacerlo? Y esto será una cadena en donde dejará demostrado quién es populista y a quién le interesa México de verdad y se ponga a trabajar por él. Y utilicemos las manos para crear nuestro propio camino y no para aplaudir las estupideces de otro que nos hace pensar que piensa por nosotros, pero solamente nos utiliza para su propio beneficio. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Muy interesante tu exposición. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Jesús. Experiencia muy bonita y de verdad que sea la primera de muchas.
Claro que sí, Jorge, porque yo sé que tienes más datos y más investigaciones que aportar y nos encantaría volver a escucharte. Esta Muchas fue la punta gracias. del iceberg nada más. Gracias. Gracias. Jesús, por favor, algo para despedirnos, por adelante. Muchas gracias, Isa, muchas gracias, Jorge. Yo soy un hombre muy apasionado, mi carácter. Isa sabe cómo me dicen mis más cercanos amigos, me dicen Zeus, y luego me dicen que soy la ira de Zeus, porque soy muy Ah, apasionado. bueno. Quiero decirles para cerrar que me encantó la exposición de Isa, me encantó la exposición de Jorge Arriaga, y no solo porque sean mis amigos. Sería yo un crítico muy duro con ustedes, más que con otras personas que no tienen nada que ver conmigo, lo sería con ustedes que son mis amigos. Gracias. Pero lo hicieron muy bien y me place haber sido un contertulio con ustedes. Yo quiero decirles, cerrando también con esto de los símbolos religiosos y toda esta manera en que manipula el señor López. El contralenguaje se utilizaba en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para frenar el empuje del discurso y la retórica del imperialismo yanqui. Por eso se inventó las aguas negras del imperialismo yanqui en relación a la Coca-Cola, pero la Coca-Cola sí entendió el contralenguaje y con una sola frase le dio en la madre a todo lo que decían de las aguas negras del imperialismo yanqui. Enjoy, disfruta. Jorge acaba de decir algo fenomenal. Un hombre primero jaló con 1, luego con 10, luego con 12. 12 apóstoles y le han dado la vuelta al mundo miles de años. 2000 cuando menos, casi 3000. El Buddha, o Buddha, en sánscrito antiguo, el Buddha, no Buda, como lo decimos castellanizado u occidentalizado, es el Buddha. Decía, al primero que tienes que convencer es a ti mismo. Haz a un lado tus apegos y los demás vendrán contigo. Yo creo que muchas veces nos gana el ego en las redes sociales, coincido, y qué buena corrección me hizo Jorge, tiene toda la razón, y me sumo y me felicito de haber estado con Jorge el día de hoy. No podemos menospreciar, como yo lo hago, las redes sociales, porque ya bien la primavera de Egipto y muchas otras cosas se dan gracias a las redes sociales. Y sí, yo de repente sí me enojo porque veo cada estupidez y a veces me desespero, pero pues no soy quien para cambiar a nadie, simplemente a veces un viejo gruñón da sus opiniones y ya. Quiero cerrar con esto. El uso de los símbolos religiosos lo está llevando Andrés Manuel a un límite. Está estirando tanto la liga que la va a reventar. Tiene a un pobre hombre, un pobre diablo que ni en su comunidad lo quieren, me refiero allá en Colima, Mario Delgado, que sale a vociferar y a vociferar, mucho más inteligente, manipuladora, pero con mucho más inteligencia y más suavidad, Citlali, la secretaria general de esa cosa, de ese engendro llamado Morena. Pero esto está llegando ya a un límite. La sociedad, los creyentes, los católicos, los cristianos, lo que dijo Jorge, no están viendo realmente la doctrina cristiana en Andrés Manuel. Están viendo un engendro diabólico ahí, que ya no saben si todavía está adorando a Huitzilopochtli, Chimal no sé qué, y no sé cuántas cosas, de esos dioses de patrias extranjeras que no eran la mía. México no existía, coño, cuando esas cosas se dieron. No me venga con estupideces. Hay que recordar la historia, sí. Hay que saberla, sí. Pero seguir adorando a Huitzilopochtli, por amor de Dios, poner al Huitzilopochtli junto a Jesús, me cago en la leche, coño, eso no. Lo realmente satisfactorio que yo pudiera decir del discurso de Andrés Manuel es que está a punto de reventar la liga. Ojo, ojo, Andrés Manuel cada vez se va a desesperar más, cada vez va a salir a gritonear, cada vez va a salir a insultar, cada vez va a salir a señalar y a decir y hacer su santa inquisición ahí en las mañaneras. Yo le invito a las personas, como dijo Jorge, como has dicho tú muchas veces, Isa, lean, lean, lean.
Yo cuando di clases a mis alumnos de doctorado les decía, duden, duden, duden hasta de su maestro, investiguen, investiguen. La duda nos va a llevar a la verdad. Duden de lo que dice Andrés Manuel, duden de lo que dice Andrés Manuel, los va a llevar a la verdad. Gracias, Isa. Un honor estar contigo, un verdadero placer. Es una mujer muy culta, muy documentada. Querido Jorge, maestro, me quito el sombrero y me pongo de pie, maestro. Es un honor el haber podido compartir contigo micrófono, y queda abierta la invitación para ti, para Isa, que vayan al programa El Acento de su servidor, que se estrena mañana a las 3 de la tarde en Olincan TV. Leer y leer la Biblia, simplemente en ese sentido, de la que él dice, de que López dice que se apega y que aplica todos los días, a quien se le conoce como el rey y el príncipe de la mentira, a Satanás. Y hoy, ¿qué distingue el gobierno de López? La mentira, el engaño y la traición. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Jesús, Jorge. Pues yo les puedo decir que con Dios, todo. Sin Dios, nada. Amén. Y bueno, quiero despedir el programa recordando que tienen que usar el cubrebocas, guardando sana distancia, gel en las manos, sean conscientes, no vayan a las aglomeraciones porque todavía está muy dura la pandemia. Y yo quiero mandar un saludo a mis amigos de la Resistencia Stream, de la Resistencia Cultural, al general Pólvora Dixit y a mi amiga Tere Lagos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches.